Y bueno, el I Ching a mí en mi vida arrancó de chico. Mi papá tenía en su casa, con su esposa, tenían el I Ching. Entonces era común tenerlo ahí dando vueltas y me acuerdo que lo consultaban seguido con las monedas y todo el ejercicio de consulta del I Ching. Yo después de más grande conocí las cartas, que también ahí me interesaron mucho más, me atraparon mucho más y le dediqué más tiempo. Y hace unos años, ya una buena cantidad de años, el I Ching volvió a formar parte de mi cotidianidad. A diferencia de, con los dos nos acercamos, casi todos nos acercamos por el tema del oráculo, ya sea por las cartas o con el I Ching, casi todos sabemos que tiene que ver algo con la adivinación, lo oracular, y los dos, el tarot y el I Ching, principalmente son libros sapiensales, tienen una enseñanza, un conocimiento, una filosofía que transmitir. Antes, o sea, su origen es ese, y después deviene en lo oracular. Pero todos, o la mayoría, lo conocemos al revés. Y tiene más puntos de contacto el I Ching y el tarot que, por ejemplo, las runas o los cuencos tibetanos o un montón de sistemas adivinatorios que tienen que ver más con la intuición o la conexión intuitiva, depende muchísimo del canal que se use, o sea, realmente tener una buena sesión astrológica, adivinatoria, con el tema de los cuencos o las runas, depende muchísimo de la persona que la lleve adelante. El tarot, como el I Ching, los dos tienen una idea muy concreta inicial, es que el universo, más allá de lo que nosotros lo entendamos o lo aceptemos, creamos en Dios o creamos en que todo surgió de un Big Bang, el cosmos es eso, un cosmos, es un sistema ordenado. En el I Ching eso es fundamental. Para acercarse al I Ching, uno tiene que aceptar la idea y comprender el universo como un sistema ordenado. Más allá de lo que nosotros comprendamos, entendemos que todo sucede por el resultado de las causalidades y no de casualidades. Entonces tenemos un sistema organizado. Y el I Ching tiene eso, es como una especie de diagrama de los procesos de la naturaleza, de los procesos de la sociedad y de los procesos del ser humano. Y esto es fundamental, entender que tiene esa triple analogía en cualquiera de los acercamientos que tengamos. Siempre se puede leer el proceso del ciclo de la naturaleza, por ejemplo, de un año, en el sentido de verano, otoño, invierno y primavera. Se puede el desarrollo de cualquier sistema social y el proceso con altas y bajas de cualquier sistema social, y el desarrollo plenamente de nuestro ser individual, el ser humano como individuo. Eso es muy importante para acercarse al Ching, entender eso primero. Y después, que en este momento en el que está todo socialmente y culturalmente, estamos con todas estas historias de tratar de igualar todo, de borrar diferencias. El I Ching en ese sentido es un texto complicado porque tiene categorías, habla de niveles, habla de que hay buenos y malos, por decir de alguna forma. Acá igualar para el I Ching no es lo mismo el noble que el hombre común. Entonces, son situaciones que si nos acercamos desde un lugar rígido, nos va a costar pasar por encima. Habla mucho de la muchacha que se desposa, un orden jerárquico entre esposo-esposa, los hijos varones y las hijas mujeres. Pero siempre hay que acordarse que esas son alegorías, que son referencias alegóricas. Si logramos pasar esto y entramos al I Ching, al juego del I Ching, nos vamos a encontrar con un mundo muy interesante, muy interesante.
como en el libro, en el tarot, nos habla de energías latentes, posibilidades latentes, imágenes arquetípicas, es como muy misterioso, como algo que intuimos o que sentimos cercano, pero no podemos llegar a definir. Y se maneja muy desde ese lugar muy abstracto. El I Ching trata todo el tiempo con sus imágenes, con sus frases, con sus ideas, de pasar lo abstracto a lo concreto, o sea, bajar ideas a imágenes muy concretas que nosotros podamos entender. Cuando habla el hombre y la mujer, es la imagen concreta de lo que es la energía creativa y la energía pasiva. Es todo ese juego para que nosotros, desde nuestra mente lineal, podamos comprender lo abstracto. Esas son dos energías muy, muy concretas que tiene el I Ching, que son el mundo abstracto traído a lo concreto, el mundo abstracto traído a lo concreto. Claro, esto, si nos acercamos a nivel estudio, se hace mucho más entendible cuando nos dedicamos a estudiar el libro. Si vamos desde lo oracular, sin haberlo trabajado un poco, sin leerlo, por momentos es más difícil entender a qué se está refiriendo con ciertas imágenes, porque aparte son muy de un momento del tiempo. Si bien hablamos siempre en el tarot como que las imágenes son atemporales, acá se refieren mucho a un momento del tiempo de la antigüedad, con otros conceptos del orden social, reyes, súbditos. Entonces, es importante al que le interese primero hacer un estudio de I Ching en ese desarrollo lineal, leerlo del 1 al 64 hexagrama. Porque uno ahí empieza a comprenderlo desde otro lugar y lo va haciendo cercano. Se borran las líneas del tiempo y entiende ese proceso en cualquier situación, incluso hoy en la modernidad, cuadra perfecto también, sin necesidad de corregir ni siquiera las palabras. Funciona en la naturaleza, en la sociedad actual y en el desarrollo humano actual. Pero bueno, calculo que muchos nos vamos a, como dije al principio, nos vamos a acercar inicialmente por lo oracular, por ese deseo, esa necesidad de saber qué va a acontecer o qué puedo hacer cuando no sé hacer algo, cuando no sé cómo definir algo. Y la verdad es que es útil también de esa forma. Entonces, vamos a hablar un poquito de las dos cosas, pero me voy a guardar un montón de cosas para quien quiera hacer el curso. Esta es una clase reducida, o sea, no le voy a decir todo. Es una parte. Bueno, aparte el libro maneja esos tres conceptos principales, ¿no? El desarrollo o el proceso del tiempo de la naturaleza, de la sociedad y del ser humano. Trata de pasar lo abstracto a lo concreto. Eso es todo el tiempo. Las imágenes ayudan y uno tiene que hacer un pequeño proceso de transformación, o sea, entender que se está refiriendo a algo para que yo lo entienda y yo poderlo llevarlo a lo abstracto y entenderlo en otro lugar. Para eso es muy importante trabajarlo desde la naturaleza, desde lo social y desde mi individualidad. Y después habla de la creación en base a esa relación antagónica y a veces antagónica por momentos y colaborativa la mayoría del tiempo, de las dos energías principales. El I Ching es todo el tiempo, vamos a estar activo y pasivo, blanco y negro, día y noche, hombre y mujer. No va a salir de esa situación. Incluso los 64 hexagramas son el resultado de la combinación de los 8 trigramas principales. Esos trigramas son dos líneas que simbolizan siempre las dos energías y la tercera resultante. Ellos consideran que todo el universo se gesta a partir de esa colisión de dos energías opuestas que a veces trabajan en conjunto, la mayoría de las veces logran transformarse en una colisión como es cuando los opuestos son complementarios, y a veces
colisionan como opuestos contradictorios y también tiene una resultante. No por ahí la armónica, pero la tiene. Entonces es importante ir viendo eso y olvidarnos de caer en la situación. Insisto con esto porque es algo que siempre sucede, el tema de hombre-mujer, y rigidizarnos en esa historia de querer darle un poder o de igualar o de sentir que hay una desigualdad. Es una referencia para entender dos energías que son inentendibles. Porque realmente en algún punto, cuando uno empieza a ahondar y ahondar y ahondar y va pasando las capas, cuando nos acercamos a lo abstracto, verdaderamente es como ellos, como dice el Tao, que puede ser pronunciado, no es el Tao. O sea, Dios, dicho en palabras, no es Dios el que no se puede nombrar. Hay un punto en la filosofía esotérica que es lo que está más allá de lo que podemos comprender, más allá de lo que se puede conocer directamente. Y el I Ching es una herramienta para trabajar con lo que sí se puede conocer, sin ir más lejos que eso. Y lo plantea como hay algo que está ordenado más allá de lo que el ser humano y la naturaleza quieran hacer, es lo que no se puede transformar, es lo que está más allá de cualquier concepto de cualquier concepto razonable. Está más allá de la razón, pero no por ser irrazonable, sino que está mucho más allá. Entonces, es importante ese acercamiento desde un lugar flexible, entender ese simbolismo como algo útil a nosotros y no transformarlo nosotros en una barrera por rigidizarnos. Entonces, si ponemos eso en orden, si podemos trabajar desde ese lugar, el I Ching es una herramienta, vuelvo a decirlo, muy útil a nivel sapiensal y a nivel oracular. Entonces, a diferencia del tarot, acá hay un texto. Acá sí hay un texto. Y este texto fue trabajado, tiene un tiempo, no se sabe bien cuánto tiempo de antigüedad tiene, porque cuando llega a Confucio, que Confucio en unos años antes de Cristo, o sea, 500 años de Cristo, es una fecha también que no es clara, lo revitaliza, lo retoca, pero él mismo no tiene fechas claras de cuándo fue hecho el I Ching. Pero bueno, ese texto logró llegar hasta nuestros días, se supone que bastante bien mantenido, sin muchas manos en el medio, que es algo que siempre hay que tener en cuenta con los textos muy antiguos, ver que las traducciones sean las correctas o las más... Sí, las menos manoseadas, las menos... Es como con las cartas, las que menos tienen de subjetivo de la persona que lo está haciendo. Entonces, bueno, volviendo al texto, el texto es muy importante. Y en algún sentido hace que sea mucho más práctico y de utilización cotidiana que el tarot. Tiene algo como mucho más accesible, de fácil acceso a nosotros. El tarot uno tiene que como meditarlo, superar las cartas, tiene que buscar ayuda porque hay que utilizar lo que me despiertan las cartas. Todos tenemos que llegar a un punto de comprensión propia, pero algo de ayuda se necesita, que simboliza la torre, hay que buscarle como toda esa vuelta. Acá está explicado, o sea, uno abre el I Ching y el hexagrama está dividido en partes, tiene la primera explicación del hexagrama, una imagen, el dictamen o lo que hay que llevar adelante, la imagen, y después además le agrega las distintas posibilidades según las líneas de ese hexagrama. Entonces,
Sí, sí, después vamos a hacer preguntas. Sí, sí, Gaby, vamos a hacer preguntas. Tiene algo muy concreto en eso. A lo que me refiero con esto es que, a diferencia por ahí del tarot, uno se puede acercar solo, y empezar a estudiarlo y a llegar a comprensiones sin necesidad de salir a consultarlo o de confirmarlo afuera. E incluso, no solo a nivel sapiensal, sino a nivel oracular, también es muy claro y de acceso rápido a nosotros. Entonces, es importante tener, en este caso, el libro, fotocopias, buscarlo en internet, y poder leerlo. Y leerlo en orden. Leer del hexagrama 1 al hexagrama 64. Dejar el tema del salteado para los oráculos. El estudio del libro, llevarlo adelante en orden. Porque es el proceso. Va a sonar como de fanático, pero les juro que cuando uno estudia un proceso bajo la lupa del I Ching, lo describe completo, con los momentos débiles de la octava, da hasta herramientas para llevar adelante una empresa. O sea, momentos de acción, momentos de decisión, momentos de descanso, y es muy claro. Ahora bien, en ningún momento van a encontrar en el I Ching una bajada de línea de esto tenés que hacer ahora o esto tenés que hacer acá. ¿Por qué? Porque el proceso descrito, igual que las cartas, de forma lineal, no es lineal, no siempre es lineal. En un término general, en la naturaleza, siempre es lineal, pero en el humano y en los procesos sociales no es así de lineal. Entonces hay que ser flexible a eso, pero sí estudiarlo de forma lineal nosotros. No buscarle esa linealidad a nuestra vida, pero sí al estudio del I Ching. Para encontrar después, en los momentos que lo consultemos o que al estudiarlo lo podamos ver en nuestra vida diaria o en el proceso social o en el proceso de la naturaleza, lo podamos comprender sin necesidad de volver a leerlo. O sea, hacerlo carne en nosotros. Y no con esto me refiero a saberlo de memoria, acordarse los hexagramas por número. A mí me parece más importante entender la idea, aunque después no me acuerde el número del hexagrama, que saber de memoria los hexagramas y no tener esa conexión interna, esa sensibilidad que me hace entender muchísimo más de lo que, no sé, a lo que se refiere la montaña. O a mí siempre me llama la atención que los últimos dos hexagramas sean después de la consumación y antes de la consumación, en ese orden, ¿eh? O sea, el anteúltimo es después de la consumación y el último es antes de la consumación. Al principio me hacían, no los podía entender. ¿Por qué me faltaba uno? ¿Por qué? ¿Y dónde está el momento de por qué no hay un hexagrama sobre la consumación? Y cuando lo empecé a estudiar y lo describe perfecto, ese estado, el de la consumación, el del logro, es tan fugaz, que enseguida es o antes de la consumación o después de la consumación, y enseguida empieza otro ciclo, y lo describe perfecto. Son los únicos dos que me acuerdo de memoria, quería decirlo también, que es importante, siempre, pero no porque los quise memorizar, sino porque me quedaron siempre en mí. En el I Ching, nos acerquemos desde lo oracular o desde lo sapiensal, vamos a encontrar palabras como ventura y desventura, superior, inferior, y la aventura y la desventura, ustedes se van a dar cuenta que no tiene que ver con algo que sea malo todo el tiempo, sino que hace referencia a que en ciertos momentos
por ejemplo, en ciertos momentos la energía yin necesita estar pasiva y más atrás, entonces es Ventura si está en ese lugar, está en el lugar correcto, en su momento correcto. Otras veces la pone a la energía yin en un lugar activo, en un lugar yang, y describe como desventura, en el sentido de que las energías no están trabajando de la forma que le corresponden o de la forma en que funcionan mejor. Vuelvo a aclarar esto porque cuando uno lo lee linealmente, por lo general esa referencia es la mujer no está, la muchacha no es apta para desposarse con ella. No hace referencia a una mujer que no merece casarse, sino hace referencia a una energía que no está funcionando de la manera que corresponde. En un proceso natural, ir a buscar mandarinas en el verano a un árbol que da en otoño, es una, o sea, hay desventura, no voy a encontrar nada en el árbol. Nada más que cuando lo lean bajo los términos de hombre y mujer, o de esposo y esposa, realmente condiciona hasta que uno logra superar eso. Lo repito porque hace muchos años que lo leo y fue muchas veces temas de consulta y de discusión, incluso como con las cartas pasa, y Gaby lo sabe bien, esa necesidad de intentar cambiarle el eje y escribirlo como esposo y esposo, esposa y esposa. No, no tiene nada que ver con la sexualidad, no tiene nada que ver con si el hombre, y cuál es mejor, si el hombre o la mujer. No, no se acerca para nada a eso. Digo, si lo lee alguien en un estado, si lo lee un machista crónico, claramente va a confirmar que el hombre es mejor. Y si lo lee una mujer que está en un estado, en una postura de defensa de los derechos de la mujer y todo, va a considerarlo un libro retrógrado que atrasa 1200 años. No va en referencia a eso, es muy importante hacer esta una y otra vez este tipo de referencias. Gabriela lo sabe bien con las cartas, todo el tiempo hay que reforzar la idea de que el mago no es en relación a que solo los hombres son magos, sino que es una energía activa dentro de la mujer y dentro del hombre. Entonces, el género no hace a la importancia, no es que el hombre solo es mago, no es que solo el rey es importante. No hay ni una reina en el I Ching. Siempre es el rey. Y es un puesto muy activo, o sea, si cada vez que haya un dictamen o un hexagrama que habla del rey o del hombre noble, son siempre posturas de mucha acción. No van a encontrar nunca como los momentos que lo hace, que el dictamen habla de retraerse, son como de interiorización, es muy marcado y lo hace mucha referencia. Esto es una clase de una hora, una charla de una hora. Insisto con este punto porque te quita la posibilidad de entrar al libro cuando uno se traba en esas cosas. Y la otra vez estaba por compartir un texto de Confucio. Es un texto que tiene más de 2000 años. Es el Taiyó, que es es un solo capítulo, es un texto que habla de reconocer el móvil de las acciones en uno. Y todo el tiempo habla del hombre, o sea, él no escribió el texto como el ser humano, pero habla del hombre como ser humano, o sea, usa la palabra hombre. Y lo tuve que corregir todo, o sea, tuve que poner en todos lados ser humano, ser humano, ser humano, ser humano. El I Ching no se puede traducir de esa forma, no se puede corregir de esa forma. Bueno, era algo que tenía que decir porque me gustaría que todos los que están acá, que tienen curiosidad, se acerquen y no queden trabados en este tipo de situaciones. Ahora bien, vamos a ir a lo práctico del I Ching o a lo que todos queremos, que es el tema de la consulta. En el I Ching, el ejercicio de oracular o de la consulta adivinatoria
Se puede hacer con unos palillos, con unos palitos que lo hacen, tradicionalmente se hacían con unos palitos, y a nosotros nos llegó más con el tema de las 3 monedas. En las 3 monedas se tiran, hay que concentrarse, hay que ir dibujando las líneas que van saliendo. Y con el tiempo que lo llevo practicando, está buenísimo como ritual, está muy bueno, pero muchas veces distrae más el ritual. O sea, hay gente que sabe hacer más el ritual y tiene todo un logro con las monedas y tiene unas monedas especiales, que está buenísimo, me encanta tener mi juego de monedas y todo, pero creo que es más importante el acercamiento al libro en búsqueda de la respuesta más que caer en el tema del ritual solamente. Y para esto, mi forma de acercarme es desde los números. El otro día me pasó algo muy particular. Estaba hablando con un amigo que estaba en una crisis muy grande, así muy, muy, muy grande, y me mandó unos audios de WhatsApp y los audios daban el mismo número siempre. Él lo lee siempre al I Ching y le digo, che, mirá, fíjate, porque me llamó la atención, no sé por qué, y le digo, fíjate el hexagrama ese, a ver qué tal es. Y fue como, me dicen, mirá, fue increíble, conecté como si hubiera hecho el ritual, fue exacto lo que me estaba sucediendo. Entonces, darles un ritual, cada uno tiene que tener su propio ritual. En el libro explica el tema de las tiradas de las monedas, pero me parece que eso es algo como para más adelante, porque al tirar las monedas también uno entra en la parte donde están las diferentes líneas. Y cuando te acercás las primeras veces a leerlo, las diferentes líneas son muy contradictorias, porque justamente no es para todas las tiradas las mismas líneas. Entonces, mi recomendación es que para el acercamiento original, solamente leer del I Ching el hexagrama que haya salido, la imagen y el dictamen. Dejar las diferentes líneas para más adelante, para después de un tiempo, quizás después de una primera lectura completa del libro o después de algunos ejercicios rituales ya más practicados, o sea, unas tiradas hechas para uno, recién ahí acceder a las diferentes líneas. Como recomiendo en el tarot, primero empezar por los arcanos mayores, después empezar a trabajar los arcanos menores, después con las figuras, después las figuras y los arcanos menores, y después todo el conjunto. No es que no se pueda, sino que es recomendable ir acercándose y poder digerirlo, porque a veces, entre que es una forma de pensar que nos obliga a pensar desde un lugar totalmente nuevo, que las imágenes no son de lo cotidiano o de la forma en que nosotros hablamos, de la forma en que pensamos, ni de la forma en que nos expresamos. Y que estamos yendo a buscar una respuesta o una guía, sumarle variables nos llena, nos aleja de la certeza y de la posibilidad de acción y nos lleva a ese mundo más confuso, de dudas, de habrá querido decir esto, habré marcado la línea que corresponde. Porque es importante entender que, bueno, en la tirada de monedas nosotros tenemos 6 líneas que dibujar para formar el hexagrama. Y estas líneas tienen preponderancia según cómo caigan las monedas. Entonces, ese capítulo lo vamos a dejar para el curso y va a ser el último día del curso del mes o mes y medio que lleve el curso adelante. O sea, la cuarta o sexta clase va a ser las diferentes líneas. Entonces, a nivel oracular, mi recomendación es, primero y principal, pulir la pregunta. Esto es sine qua non, no para el I Ching, para el tarot, para las runas, para cualquier tipo. Tiro una moneda al aire, tengo que tener clara la pregunta que voy a hacer. O sea,
la sincronicidad, la respuesta del universo puede llegar a través de cualquier forma. Abro un libro para que el libro me responda, no el I Ching, cualquier libro, porque creo profundamente en eso, porque cada uno cree en lo que tiene ganas de creer y a veces las respuestas les llegan de la forma más variada. En algún punto lo que uno tiene que hacer es ponerse a disposición o entregarse al juego para poder conectar. Señales en el universo está llena. Nos cae una hoja del árbol en un momento, en otoño no, porque están cayendo 1.600 hojas por segundo, pero pleno verano nos cae una hoja seca delante nuestro, podemos llegar hasta ver una señal concreta de lo que estábamos pensando, de 1000 cosas. Ahora, volvamos al punto de voy a hacer un oráculo con el I Ching. Lo primero es clarificar la pregunta. La pregunta tiene que estar clara, no para el otro, clara para mí. Yo tengo que saber lo que estoy preguntando, a qué me refiero. Si es sobre un vínculo, si es sobre un deseo, si es sobre el pasado, si es sobre mi familia, mis expectativas, si es social, si es personal, individual. Y eso tiene que, no puedes, arranca siendo una frase de 3, 4 renglones, la tengo que ir trabajando y tiene que ser una pregunta concisa y concreta. Eso es fundamental para cualquier oráculo. El I Ching va a responder, cuanto más clara es la pregunta, más clara es la respuesta. Logré llevar adelante el trabajo de clarificar la pregunta, perfecto. Yo, Miguel, tengo el libro cerrado, me concentro en la pregunta, la repito 3 veces en voz alta, escucho mi voz preguntando, que a mí me sirve para confirmar que estoy haciendo la pregunta correcta. Al escucharme a pronunciarla, siento si estoy haciendo la pregunta correcta. Y abro el libro. No me importa el lugar que se abre. Si el hexagrama no cayó justo, retrocedo hacia el primero en el que estoy. O sea, busco en el que estoy. Entonces voy hacia atrás y encuentro el hexagrama en el que estoy. No me condiciona el saber cómo, si sucede o por qué. Para mí el cómo no es fundamental en la sincronicidad del universo, que es algo que no es entendible. O sea, nosotros podemos llamar magia, casualidad, causalidad, como tengamos ganas. En algún punto está más allá de nuestro entendimiento esa sincronicidad. ¿Creemos o no creemos? Como yo creo, mi sistema es abrir el libro y consultarlo. Al día de hoy, incluso al día de hoy, después de haberlo leído durante años, no uso las diferentes líneas todas las veces. Solamente cuando uso las monedas. Entonces, miro el hexagrama que me tocó, me concentro, agarro el libro. No sé, acá está el aquitamiento, no sé por qué salió acá, pero bueno. Leo la descripción, arriba es una parte, abajo es otra parte, porque lo divide, son un trigrama, voy a elegir otro porque acá es el mismo. Por ejemplo, el ir al encuentro, hexagrama 44, arriba Chien, lo creativo, el cielo, es el primer trigrama, son 3 líneas iguales. Abajo Sun, lo suave, el viento, son 2 líneas enteras y una cortada. Eso forma el hexagrama 44. Leo el hexagrama, leo el dictamen y la imagen. Les puedo asegurar que si la pregunta fue correcta, la respuesta es mucho más concisa que la respuesta del tarot. Con esto no quiero decir mejor, para nada. Para nada. O sea, es más accesible. Y acá la diferencia de por qué no es ni mejor ni peor. Porque la respuesta lo único que hace es darnos la posibilidad de una acción. Entonces, con el tarot y con el I Ching, después de haber preguntado, haber confiado en la sincronicidad, viene la acción de lo que pregunté. O sea, la pregunta siempre va a demandar una acción a llevar adelante.
que es esa respuesta, que no importa si pregunté algo para hacer puntualmente, incluso cuando es vincular, cuando es sobre mí, siempre va a haber algo que llevar adelante. La vida es movimiento y eso es lo que vamos a encontrar en las respuestas. Con Gabriela nosotros insistimos el tema de la pregunta con el tarot y ella lo entiende desde ahí, porque el tema de demandar en este caso a Lichín, una respuesta, necesita también de la entrega, o sea, es un dar y dar. Si yo no hago el esfuerzo de clarificar mi pregunta, el I Ching no hace el esfuerzo de clarificar la respuesta. Es como, son dos energías que funcionan en paralelo y que se activan en el mismo nivel de compromiso, por decir de alguna forma. Esas dos energías se encuentran y forman una tercera, pero que nosotros somos responsables de llevar adelante. No importa lo que creamos en el sentido de bueno, habló de quietud, debo no hacer. Ese no hacer es hacer algo. O el estado de debo ser pasivo a ciertos estados. Tendría que hacer una pregunta, pero incluso los no haceres son un hacer. De los que somos responsables, sí le preguntamos al oráculo algo. Y esto es importante entenderlo no solo con el I Ching. Si yo juego este juego de creer en el universo y mágico y pedirle una respuesta, tengo cierta responsabilidad de llevar adelante el dictamen que me hayan dado. Si yo tiro una moneda al aire y pregunto, voy hacia la izquierda o voy hacia la derecha, mi destino lo pongo en manos de una moneda. Después que la tiro, si salió izquierda, no puedo acomodarme e ir a derecha, porque lo que hago es jugar con esa sincronicidad, que en realidad es una causalidad a mis acciones, que baja de una forma muy concreta y visible. Entonces, eso tiene un precio. Es una falta de respeto, podemos decir, que en algún momento pasa como su factura, vuelve a nosotros. Si uno se acerca al mundo oracular, tiene que acercarse desde un lugar respetuoso. Si pregunta para tomar una decisión, tiene que ser responsable y actuar como la respuesta que le fue dada. Puede parecer tonto o puede parecer como muy rígido, pero hay algo muy sagrado en todo esto, que también es una palabra que puede generar mucho ruido, pero si uno cree, es muy importante ser respetuoso de lo que uno cree. Perdón la digresión, pero ustedes saben cómo en la magia negra, el ejercicio de la magia negra, las palabras de invocación de la magia negra son palabras de la invocación de la magia blanca dichas mal dichas. Ni siquiera malas palabras, o sea, invertido el orden que tienen, en vez de decir abracadabra, escabracadabru, o sea, es jugar con eso y envolverlo. Ustedes pueden creer o no, yo les digo lo que yo creo a través de mi experiencia y de todo lo que he leído y lo que estudio y de lo que he sentido. Si uno se acerca buscando la magia, tiene que ser respetuoso de esa magia. Y el I Ching en ese sentido, en esas es muy palpable, es muy claro y es muy didáctico. Entonces, buscarlo para no hacer lo que buscamos es como contratar un profesor, un personal trainer y no hacer los ejercicios que nos deja para la tarea del hogar. Entonces está bueno que como primer acercamiento
tengan ese ejercicio de trabajar la pregunta, solamente abrir el libro a ver qué le sale y trabajar con la imagen, con el dictamen y con el hexagrama propiamente dicho, dejando las líneas para más adelante. Creo que eso es lo fundamental para acercarse al I Ching, porque no necesita la cantidad de explicación o de trabajo que tiene el tarot, por ejemplo. Acá es muy claro el I Ching, se acercan las oraciones, el tipo de imagen, todo. Si pasamos eso que expliqué al principio, si superamos la línea de temporalidad en la que se maneja y no caemos en la trampa del hombre y mujer, activo y pasivo, y lo podemos ver como el mensaje, es mucho más accesible a nosotros. Así que bueno, eso para iniciar. Si quieren hacer, no sé qué pregunta querían hacer. Sí, las preguntas, una cosa, yo este video probablemente lo subo a YouTube, entonces las preguntas háganlas escritas, porque para que no aparezcan en el video si no quieren aparecer, preferiría que las hicieran por escrito, así no, yo estoy grabando la pantalla nada más donde estoy hablando Miguel o yo, a no ser que no tengan problemas de salir, pero si no la pueden hacer por escrito sin ningún problema y la leemos. Pueden preguntar, si quieren escrita, escrita. Alejandra, vos querías hacer una pregunta. Quería saber si los elementos del I Ching se leen como en el tarot. Excelente pregunta. En el I Ching hay 5 elementos. Los chinos se manejan con agua, fuego, tierra y aire y le agregan metal. Se maneja igual, nada más que el elemento metal lo tenemos que tomar como la voluntad. Que cuando trabajamos con los elementos, cuando estudiamos los elementos, tenemos que saber que la estrella de 5 puntas, por ejemplo, que habla de los 4 elementos, la punta superior, que es la de la conciencia, o la voluntad, que hace la diferencia entre el ser humano y los otros seres, digamos, que están regidos por los 4 elementos. Pero sí, se maneja el aire, tiene la simbología, el agua, las emociones, el fuego, y lo mismo igual, idéntico. La diferencia está con el metal, que después, si uno estudia medicina china y todo eso, el metal tiene otras explicaciones más allá de lo de la voluntad, pero para entenderlo a nivel en el I Ching, si surge el tema del metal, es sobre la voluntad directamente. Perfecto. Sol. Dice, me parece muy interesante lo de cómo especificar la pregunta que se le quiere hacer al oráculo. Si tiene algo para decir que me ayude, les agradezco. ¿Vos querés? ¿Entendiste, Miguel? No, a ver, explícame la voz. Me parece muy interesante lo de cómo especificar la pregunta. Espera que se me fue. Hacerle al oráculo. ¿Cómo hacer una pregunta? O sea, tu pregunta sería, Sol, una buena forma de hacer una pregunta al oráculo. ¿Cómo formular la pregunta? Una buena forma de formular la pregunta. Eso. Para mí, yo lo que hago es formularla en 3 partes. A mí, yo escribirla en 3 partes. Y siempre ir trabajándola, por ejemplo, algo que nos pasa siempre con Gaby con las cartas. Preguntar por otra persona, ¿no? Preguntar lo que otra persona siente por mí. Nosotros consideramos que hay 2 razones para no preguntar de otro para nosotros. Primero, porque el otro es una individualidad que está manejando su universo y construyéndolo mucho más allá de lo que nosotros hagamos. Y después, como una invasión a la privacidad. El otro no está preguntando, ¿por qué yo me voy a tomar el derecho de preguntar? Entonces, esa fue una parte de la respuesta. La otra es, yo pregunto sobre lo que otra persona siente por mí. Entonces, me replanteo la pregunta y construyo desde mí hacia la otra persona. ¿Qué es lo que yo quiero descubrir a través de este vínculo? ¿Qué es lo que no estoy viendo en este vínculo? Y una tercera pregunta que yo me haría también es,
¿por qué vivo este vínculo? Esas 3 preguntas las trabajo hasta que puedo armar una sola. Siempre cuando no logro clarificar una pregunta, lo que hago es dividirla en 3, intentando ver los aspectos que me hacen ruido o poner incluso las palabras que me surgen, que no tienen sentido, pero dividido en 3, para poder yo tener una guía, porque si no se vuelve una hoja como muy de caos, que también es una forma, trabajar el caos total de una hoja, o sea, poner un montón de palabras sueltas y empezar a darle forma. Pero eso lleva mucho tiempo, mucho más tiempo, y por ahí es para otro proceso. Mi consejo es dividir la pregunta en 3 y después ir trabajándola hasta poder unificarla realmente en una sola. Y con respecto a, alguien preguntó sobre el autor, sí, el de Wilhelm, el que tiene el poema de Borges al principio y la introducción de Jung, pero si no tiene nada de eso no importa, sí, la traducción es la de Wilhelm, y ya te digo, el traductor español, porque esa también es otra traducción importante, Vogelmann es el señor. Es el que tiene Lucía. Lucía podría leerlo en alemán, pero no le voy a decir nada, ella sabe. Sí. No, sí. No, que es importante, una traducción buena siempre es importante. ¿Alguien más? Ah, también lo lee en alemán, Lucía. Bueno. Ah, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Es el de Editorial Sudamericana? ¿Tenés ahí la editorial? Sí, es el de Editorial Sudamericana. Es, no solo aparte de que es increíble, es lindísimo como libro, tiene una segunda parte donde tiene los 64 hexagramas y después otra segunda parte de los 64 hexagramas de nuevo. Es muy claro, es hermoso de leer, las imágenes son muy coloridas, despierta mucho el deseo de dibujar, de fotografiar, hay como que activa ciertas cosas muy artísticas, bueno, me pasa a mí, pero lo he charlado con mucha gente y todos tienen más o menos la misma sensación de musicalizarlo, pero bueno, son cosas que vamos a profundizar en el curso, que va a ser de 4 o 6 semanas, no lo terminé de armar, y nada, los puntos serían el libro sapiensal y oracular, lo abstracto y lo concreto, las 2 energías principales y su creación, el tiempo y el movimiento, que es algo muy detallado en el libro, muy detallado, los 3 aspectos del cambio, lo no mutable, la permutación y la transmutación, la triple analogía, que era la que ya les decía, de la naturaleza, lo social y el ser humano, lo creativo, lo receptivo, como las 2 energías, los 8 trigramas, los 64 hexagramas y los 5 elementos. Eso es básicamente lo que va a ser el curso. Y en el curso, sí, entran las 2 partes del libro, sí. Sí, vamos a leer, hexagramas, vamos a leer los 8 hexagramas que tienen que ver con los 8 trigramas, son donde se repiten, por ejemplo, Chien lo creativo, que es las 6 líneas son rectas. Es el hexagrama 1, el hexagrama 2. Vamos a leer 8 hexagramas, vamos a describir los 8 trigramas, que es parte de entender las energías a las que se refiere, porque esas energías después en combinación forman los procesos o las explicaciones de los procesos, del proceso en general. Y sí, la importancia de los 4 elementos, en este caso los 5 elementos, eso también lo vamos a ver. Y tiempo y movimiento, que en
en el tarot es fundamental, pero se explica usando las cartas. Ahí no hay otra forma de entenderlo más que con el juego con las cartas. Acá, en la misma descripción, cuando uno lee los 64 hexagramas, hay una explicación del tiempo muy clara. Pero bueno, vamos a trabajar sobre eso con ejercicios y sin necesidad de leer los 64 hexagramas todos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Vamos a hacer oráculos, vamos a hacer por lo menos 2 oráculos, y el ritual sí, vamos a trabajar lo de el oráculo, como yo les conté hoy, o sea, como más sencillo y de acercarse más intuitivamente y naturalmente, y también el oráculo del ritual, las monedas, el armar la mesa, prender una vela, o sea, el ejercicio ritual plenamente desarrollado. Pregunta si a diferencia del tarot es concreto, ¿está bien? ¿Sí? ¿Cómo? Dice, vos preguntás, Pamela, si el I Ching es más concreto que el tarot. ¿Eso estás preguntando? Sí, eso pregunta. Sí, el tarot trabaja con con arquetipos, trabaja sobre todo con energías latentes que algunas pueden estar despiertas, incluso con situaciones que podemos haber vivido y algunas que no. O sea, no todo el proceso del tarot lo podemos tener en el sentido de no de haberlo vivido, de tenerlo consciente. En el I Ching es muy raro no encontrar parte del proceso, salvo que tengas 5 años, ¿no? Pero después de si tenés más de 21, alguna parte del proceso la vas a sentir muy concreto. Es muy concreto, sí. Alejandro, no hay problema. Yo les mando, bueno, también mi perra ladrando. Les mando después Alexi. Perfecto. Yo después les mando todo. Como tengo el email, les voy a mandar la información y todo. Y acá hay otra pregunta de Sol. Si es parecido a las runas en ese sentido, en el sentido de lo concreto. No. Aunque no lo parezca, es menos subjetivo. O sea, no, sí lo parece, es menos subjetivo que las runas. El tarot y las runas dependemos mucho de nosotros, si lo hacemos para nosotros, si nos acercamos nosotros, tenemos que encontrar un punto de equilibrio muy concreto. Digamos que con el I Ching tenemos que estar muy trastornados, desequilibrados emocionalmente para no entender o para darlo vuelta y transformarlo en otra cosa. Y el tarot y las runas hay un punto de mucha subjetividad, de mucha apreciación subjetiva. Cuanto mejor el consultante, menos subjetiva la respuesta, pero hay una diferencia importante entre el I Ching y los otros dos. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Bueno, igualmente creo que a mí, por ejemplo, como yo dije al principio, yo no conozco casi nada, así que me resultó sumamente... Yo entendí todo. ¿Entendiste o qué bueno? Yo entendí, yo no. ya tengo ganas de hacer el curso. Yo no, pero sí, o sea, lo que sí quiero decir es muchísima información, y lo que trato es de que el acercamiento sea, por lo menos, más allá de hacer el curso o no, el poder acercarse a un libro que es realmente una herramienta increíble, y no solo para encontrar respuestas, sino para encontrar inspiración. Como les decía recién, las imágenes tienen algo tan artístico que enseguida uno vibra con eso. Además está lleno de poemas y de frases y es increíble, es un muy grato viaje el I Ching. Perfecto. Bueno, entonces yo tengo los emails de todas ustedes, así que la idea es, les voy a mandar
voy a ver si les mando el video, porque me parece que está bueno, lo tendría que subir primero que lo puedan ver. Incluso, como creo que no salió la cara de ninguna, me parece que lo voy a subir directamente a YouTube, así que ahí lo van a tener. Si veo que hay alguna cara por ahí, tal vez no lo subo. Como en el tarot el otro día, que aparecieron caras, entonces preferí no subirlo. Les voy a mandar entonces la información del curso y un cupón de descuento para la página, para el taller o para lo que quieran. No vence, así que lo pueden usar ahora o más adelante. Y creo que nada más. Me parece que nada más. ¿No? Bueno, no, quería decir algo. La próxima charla, clase, la próxima clase es sobre el ritual y la importancia del ritual. No o sea, no el ritual del I Ching, sino todos los rituales, los conscientes y los inconscientes. Pero bueno, va a ir apuntada a empezar a tener rituales creados y muy personales. Para los que, por ejemplo, nos siguen en Instagram, está el tema de, estamos con los ángeles de la Cábala, que son los ángeles que están en la rueda zodiacal, y yo estoy poniendo frases, al principio estuve poniendo las oraciones, y todo eso es un trabajo que tiene que ser individual. La oración, cuando uno invoca un ángel o cuando hace una invocación, uno tiene que encontrar sus propias palabras, su propio ritual, qué perfume lo conecta, qué perfume lo desconecta, qué lugar de su casa lo lleva a un lugar de silencio interno. Entonces vamos a trabajar sobre eso, que es importante y que aparte nos lleva al punto de descubrir cantidad de rituales inconscientes que tenemos, que algunos son muy positivos y otros realmente son anclas en nuestra vida diaria y cotidiana. Así que, dicho esto... Sí, esa charla, o sea, esa clase es el lunes que viene, si no me equivoco. El lunes que viene. El lunes que viene, pero creo que es a las 20. Se me mezclan a veces los horarios. Es así, es gratuita como esta, así que igual. En la página sigue estando el link para poder anotarse. Sí, el curso arranca en junio. En junio, si no hay cambio, son los lunes, ¿no? Verán, teníamos sí, por eso. Pero estábamos consultando eso. Vamos a consultarle a I Ching, a ver si es bueno el día lunes. La clase del lunes que viene es muy práctica. O sea, papel, lápiz y no va a ser así tan... El I Ching en el curso va a ser más práctico, pero bueno, ahora era difícil hacerlo práctico. La clase del lunes que viene sí es práctica. O sea, concretamente los pasos para llevar adelante un ritual y para organizarlo, para armarlo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todo, el único hombre Miguel. Así que muchísimas gracias a todas las que están participando. Esperen mi mail. Va a llegar de Venus Adman, así que fíjense en spam o en promociones o así. Gracias, que tengan una hermosa semana. Chau.